también a las personas online. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo sobre Ñaña Yoga. Recordamos que estamos en el marco del profesorado básico de 21 días. Estamos terminando la segunda semana de pensamiento positivo, jardinería kármica. Y bueno, hoy, como les decía, vamos a estar viendo el Ñaña Yoga, que es uno de los 4 caminos que nos propone el yoga. Entonces vamos a comenzar primero haciendo un breve repaso para contextualizar. Entonces nosotros decimos que en el yoga lo que buscamos, que significa unión, y es la unión de este individuo que creemos estar separado, ser este cuerpo, solemos identificarnos con el cuerpo, con la mente, y buscamos tener la experiencia de estar unidos con el Atman, que es nuestro alma, que como decimos es las 3 palabras que definen al Atman, ¿cuáles son? Sat, Chit, Ananda, es decir, que somos eternos y que somos conciencia y dicha absolutas. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, prácticamente nadie se experimenta con estas 3 características. Y esto decíamos que se debe a que tenemos impurezas en la mente. Y lo que buscamos justamente es ir limpiando esas impurezas. Y si recuerdan, podríamos hacer una analogía con un lago, ¿no? Si la mente fuera un lago, tenemos estas impurezas en tres niveles. ¿Se acuerdan cuál es la primer pureza, la más gruesa? El pantano, claro. ¿Qué representa? El egoísmo, perfectamente. ¿Qué es lo que se denomina mala? ¿Y cómo quitábamos esta primer capa más gruesa? ¿Con cuál de los 4 caminos? Karma Yoga, perfecto. Bueno, ya quitamos el pantano, quitamos lo más grueso, pasamos a la segunda capa, que son, podríamos decir, las olas en el pantano. ¿Y alguien se acuerda el nombre en sánscrito? Vikshepa. Muy bien, Vikshepa. Entonces, estas olas que serían como esas intranquilidad de la mente, las quitábamos con qué caminos del yoga. Bhakti Yoga y que estuvimos viendo esta semana, Raya Yoga. El Bhakti Yoga es el yoga, si el Karma Yoga decimos que es el yoga de la acción. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, el amor incondicional. Recordamos que aquí entran los cantos, las puyas, bueno, todo lo que acabamos de hecho de hacer. Y por el otro lado, el Raya Yoga es el yoga de la concentración, meditación, buscamos como enfocar la mente. Y esto fue lo que estuvimos viendo en los últimos días, entonces vamos a tratar de entre todos hacer un repaso y también para las personas online y los karma yogis que no estuvieron en las clases. Entonces estuvimos viendo estos días, por un lado, algunos yoga sutras de Patanjali, que ¿alguien se acuerda? El primero que se nombraba así como el principal. El tiempo del yoga es ahora, el tiempo ya, y en sánscrito, Julia ahí se estaba animando a decirlo. Hatha Yoga Anusasanam, que sería decir también que el reino de los cielos ya está aquí. Después teníamos el segundo, ¿alguien lo recuerda? Que lo saque. Es la suspensión de los pensamientos de la mente. En sánscrito es Yogas Chitta Vritti Nirodha. Y les quiero compartir, no sé si Ale se los habrá dicho, pero solo otra karma yogi que estuvo nos los hacía con un gesto y era muy bueno para recordarlo y después todos lo seguimos haciendo. Y es Yoga Chitta, que es mente, Vritti, que son como las agitaciones, un remolino, Nirodha, que lo calma. Entonces, como que el yoga calma esos remolinos de la mente. Ese era el segundo sutra. Y el tercero... Perfecto. Así se hace consciente el sabio de su verdadera naturaleza, que en sánscrito es Tadadrastu Swarupe Vastanam. Perdón si no es totalmente correcta la pronunciación, pero por ahí va.
Pero a través entonces de ese proceso, a través del yoga, reconocemos nuestra verdadera naturaleza, que como dijimos es el Atman. Y la última, el cuarto, ¿alguien se acuerda cuál era el cuarto sutra? ¿Cómo? Eso, que cuando la mente no está concentrada, nos identificamos con esos pensamientos. Es como que nos olvidamos de esa verdadera naturaleza y creemos que somos esa mente, esos pensamientos. Y ahí es Vritti Sarupyam Itaratra, el cuarto sutra que habíamos visto. Entonces, bueno, ¿cómo logramos controlar esas modificaciones de la mente? Son las dos palabritas claves que quizás a alguien le quedaron ahí. Abhyasya y Vairagya. Abhyasya, ¿recuerdan qué significa Abhyasya? La práctica, que hay que hacerla con disciplina, constancia, perseverancia. Así tiene que ser nuestra práctica. Y con, decíamos entonces, desapego. Perfecto. Bueno, muy bien. Se ve que están preparados. Les recuerdo de paso que a las 2 tienen el examen. Así que bueno, check. Sirve también repasar para el examen. Bueno, y respecto a Vairagya, nos dicen también que es un estado de conciencia superior en el que ya no sentimos el deseo por los objetos, porque básicamente también, o sea, controlamos nuestra voluntad. Entendemos, digamos, que los objetos de deseo nos van a generar sufrimiento, entonces lo que hacemos a través de nuestra voluntad y de ese entendimiento podemos controlarlo. Y hablábamos de Vairagya en dos niveles, inferior y superior. ¿Alguien recuerda cómo logramos Vairagya inferior? De los objetos de los deseos. O sea, es como yo digo, ay, si yo estoy deseando algo, pienso que los defectos de ese objeto, como por ejemplo que es impermanente, ¿no? Como si algo, nada me asegura que lo voy a tener siempre, entonces ya viene inherentemente esa posibilidad de sufrimiento. Y el Vairagya superior, tener esa experiencia espiritual de conexión, o sea, experimentar, entonces ya uno ahí integra, entiende de que ningún objeto externo me va a dar esa felicidad y que todo está dentro mío y que yo ya soy eterno, completo y dichoso. Bueno, muy bien, el repaso, perfecto. Vamos a pasar ahora a lo otro que estuvieron viendo, que fueron los 8 peldaños del Hatha Yoga. ¿Se anima a alguien o entre todos? Recuerden que son peldaños, es como una escalerita, entonces tiene un sentido el orden también. ¿Se acuerdan por qué empezábamos? Llamas, asanas, o sea, llamas, niyamas, asanas, que son las posturas, pranayamas, el control de la respiración. Después, ¿cómo hace la tortuga cuando se mete hacia adentro? Es la abstracción de los sentidos. Es como en vez de estar con los sentidos hacia afuera, me vuelco como hacia adentro. Por eso les digo, para mí es muy visual el ejemplo de la tortuga, como que se mete adentro de su caparazón y ve qué está pasando ahí. Y entonces de ahí ya entramos a qué otros pasos. El primero de los últimos 3 que tienen que ver ya más con la mente. Dharana, que es la concentración. Dhyana, que es la meditación, ya es un estado de concentración, pero ya es mucho más profundo, como que vamos entrando en mayor profundidad. Y finalmente, el samadhi, que es el estado de supraconciencia, que también podemos como encontrar dos niveles dentro de este, pero básicamente ya en el mayor estado estamos experimentando la unidad, básicamente. Entonces, esos son todos los pasitos que vamos a ir haciendo. Y puntualmente respecto a yamas y niyamas, vamos a intentar nombrarlos también. ¿Cuáles son yamas? Ahimsa, el primero, principio de no violencia. Satya, que es
La veracidad, perfecto, decir la verdad. ¿Algún otro? Brahmacharya, que es la sublimación de la energía sexual en energía espiritual. O sea, la sublimo, pero importante tener presente. ¿Para qué? Para tener esta conexión, esta experiencia espiritual. ¿Algún otro? Faltan dos. Aparigraja, ¿qué es? No codiciar y dar. Bien. ¿Y el último? Asteya, ¿qué significa? No robar y dar nuevamente. Perfecto, perfecto los yamas. Y el segundo peldaño, ni yamas, son 5. Saucha, acá en el ashram hablamos mucho de saucha, hablamos tanto de la pureza interna como externa. Bien, otro. Santoya, ¿qué significa? Contentamiento, alegría. Eso siempre nos dicen que las personas iluminadas, los sabios, los vamos a ver que están siempre alegres. De hecho, decíamos que uno de los indicios de que estamos haciendo el trabajo es que vamos a sentirnos cada vez más alegres. Bien, otro. Tapas, ¿qué es? Austeridades, sí, disciplina también, disciplina espiritual. Nos faltan dos. Suadiaria, que es el estudio de las escrituras sagradas, y ahora lo vamos a conectar con lo que estamos viendo hoy. Y el último, Ishvara Pranidhana, que es la entrega a Dios, y acá es ver a Dios en todo. Y generalmente el mayor desafío que tenemos es verlo en situaciones o personas que nos resultan difíciles, ¿no? Pero eso es a lo que aspiramos. Bueno, buenísimo. Entonces, ahí ya estuvimos haciendo el repaso y decíamos que el último nivel, digamos, del lago, de estas capas de impureza, hablamos del pantano, el ego, que se retira con el karma yoga, hablamos luego de las olas, que las removemos, las calmamos con el bhakti yoga y el raya yoga que acabamos de repasar, y nos queda ya después la impureza más sutil, que diríamos que es como el agua turbia del lago, ¿no? Ya saqué eso más grueso y el movimiento, pero todavía el agua se ve medio... ¿Vieron cuando uno mueve, por ejemplo, en un río o en algo así, y la tierra del fondo se mueve y el agua que estaba cristalina de repente está un poco turbia? Esa sería la analogía. Otro ejemplo es si, por ejemplo, estoy viendo en una vidriera, en una vitrina, y hay, no sé, unas empanadas o unos, que el otro día probé unos panzerotis. Panzerotti. ¿Y qué pasa? Ese es el tesoro, ¿no? Ese es el tesoro que quiero alcanzar, pero tengo el vidrio en el medio y no me puedo todavía comer ese tesoro. Entonces, eso serían analogías de eso ultimito que queda, que es la ignorancia espiritual. Y justamente este camino que estamos viendo hoy, el Jnana Yoga, es el yoga de la sabiduría. Y lo que buscamos es remover esta última impureza, que en sánscrito es avarana. Y bueno, tiene cierto orden en algún punto, si bien Shivananda nos propone el yoga de síntesis, hay quienes dicen que para entrar ya en el camino de Jnana Yoga tenemos que tener un poco de recorrido por los caminos anteriores. Por ejemplo, yamas y niyamas es como algo bastante básico, pero bueno, también depende de cada persona. Hay seres que quizás ya tienen un trabajo en otras vidas y se iluminan muy jóvenes y quizás el contacto con su maestro es muy breve y desde muy joven, como después les voy a contar un caso. Pero si no, en general, tenemos que tener un recorrido por los otros. Pero siempre recordando lo que nos propone esta tradición, Shivananda, que es enfocarnos en el camino que más nos resuena y complementar con los demás. Y este camino del yoga de la sabiduría comienza cuando conocemos a nuestro maestro espiritual, porque aquí no es solamente el estudio de las escrituras sagradas, como veíamos recién,
que ahí tenemos el Swadhyaya, que es el estudio de las escrituras, pero la diferencia con el Jnana Yoga es que aquí lo hacemos guiados por un maestro espiritual. Entonces es ahí cuando entramos en ese contacto con el maestro que comienza este camino. Y en relación a eso, un maestro que se llama Shankaracharya, que digamos está más hacia arriba en el linaje de Shivananda, que también tenemos la Murti en el templo que justamente se llama Shankara. Y acá también lo tenemos, a la izquierda de Shivananda. Él es Shankaracharya. Y él hablaba de que teníamos 3 bendiciones. La primera era haber nacido como humanos, porque solamente el ser humano tiene la posibilidad de iluminarse. La segunda era poder tener acceso a las escrituras sagradas. O sea, porque nosotros tenemos ya mucho camino allanado por todos estos maestros y toda esta sabiduría que está en esas escrituras. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de venir acá, a otros ashram en el mundo, de contactar con maestros de diferentes maneras, y ya está eso, como decimos en Argentina, servido en bandeja, así como, bueno, toma. Y acá hacemos la relación con un Yoga Sutra, con el que nombramos antes, que es Hatha Yoga Anunasanam. Hatha significa justamente bendición. Entonces, como que eso ya está servido y nosotros es simplemente como estudiarlo, practicarlo, integrarlo. Y la tercera bendición que Shankaracharya nombra es que justamente esta posibilidad de encontrar a nuestro maestro espiritual, que son personas que tienen hechas carne todas estas escrituras, realmente ellos las viven, no es que solamente las estudian y las comparten a nivel intelectual, sino que ya están justamente integradas. Y en este sentido también los maestros nunca dejan de estudiar, digamos, es como que son eternos aprendices, y esa actitud también la tenemos que tener nosotros en nuestro proceso y ser muy humildes. Y de hecho, por ejemplo, en la Bhagavad Gita uno la termina de leer y no es que dice, listo, check, ya leí la Bhagavad Gita y no la vuelvo a leer, sino que siempre se la vuelve a releer, y como nosotros vamos profundizando y teniendo un entendimiento más profundo, la interpretación también va cambiando. Y bueno, acá tenemos a nuestro Jnana Yogi Yotin, que también nos comparte siempre la Bhagavad Gita, y bueno, él realmente practica, ¿no?, esto de decir, bueno, lo vuelvo a leer, él siempre... a mí me transmite mucho esa conexión y ese entusiasmo, ¿no?, esa conexión en particular con la Bhagavad Gita, y es eso, ¿no?, como a veces uno incluso puede ir y buscar un mensaje en una parte puntual y siempre puede encontrar como algo nuevo, más profundo, porque se va integrando, digamos. Bueno, entonces, ya sabemos que en el Jnana Yoga vamos a estudiar las escrituras de la mano de un maestro. Entonces, ¿qué pregunta un yogi? ¿Cómo qué en este caso? ¿Cómo encuentro el maestro? Y bueno, ¿qué será? ¿Que vamos a Google? ¿Le preguntamos a ChatGPT? Le preguntamos a la IA a ver cómo encuentro. Estoy en Colombia, ¿dónde está mi gurú más cercano? Acá. Nos manda acá a Banadurga, busquen a Nirmala. Bueno, no. ¿Cuál es la respuesta acá? Bueno, en nuestro interior también hay un maestro, pero el Jnana Yoga es el estudio de la mano de un maestro exterior. Externo. Un asistente. La clave acá, lo que nos dicen los maestros, es que para encontrar a nuestro maestro, nosotros tenemos que ser primero buenos discípulos. Esa es la clave. ¿Y discípulo, de dónde viene la palabra discípulo? De disciplina. Así que bueno, ahí para tenerlo bien presente cuando por ahí nos ponemos un poco perezosos, medio tamásicos, ¿no? Tenerlo presente. A veces uno en el camino hay momentos que por ahí se pone un poco más
cuesta arriba y dan ganas de dejarlo todo, y al contrario, ahí es más que nunca cuando tenemos que permanecer en la práctica y bueno, tener la disciplina, ¿no? Generalmente también a veces pasa, no sé, o a mí me pasa a veces que o me duele algo, o estoy con mi luna, o por algún motivo como que arranco la práctica de Hatha Yoga como medio con fiaca, y realmente no hubo una vez en mi vida que al finalizar la práctica yo me dijera gracias, y sentir mayor bienestar y mayor conexión, mayor claridad mental, el cuerpo también mejor. Entonces, bueno, la disciplina es súper importante, y que acá, de hecho, en el ashram, tanto karma yogis como las personas que vienen a retiros o formaciones, lo experimentamos, es un pilar básico. Por eso como insistimos tanto, ¿no? En ir a todas las actividades, también llegar en tiempo, en forma, no solamente estar y estar durmiendo, sino realmente estar ahí, ¿no? Es parte del proceso. Y bueno, entonces vamos a trabajar en nuestra disciplina, y lo que nos dicen es que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Entonces, confiar en ese proceso y enfocarnos en hacer lo que nos toca. Bueno, entonces una vez que ya encontremos a nuestro maestro, vamos a entrar propiamente al proceso, que básicamente tiene 3 pasos. Estos 3 pasos son, el primero se llama Sravanam. Sravanam. Es medio trabalengua para mí el sánscrito. Sravanam. Pero sí, como dijo Ale recién, tenemos que practicarlo, quizás cantando sea una manera más didáctica. A mí en particular me cuesta un poco. Bueno, ¿en qué consiste este primer paso? Consiste en oír la verdad a través de este maestro, que, como dijimos, tiene que ser un maestro que conozca perfectamente las escrituras y que además las haya encarnado. Y lo que sucede, a diferencia de cuando lo leemos de un libro, y seguramente lo habrán experimentado en otros momentos, cuando compartimos personalmente, hay una transmisión que va más allá de la palabra, ¿no? Hay algo que ya sucede de corazón a corazón, o los campos energéticos, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos oyendo, pero en presencia de nuestro maestro, y sobre todo es clave el hecho de que el maestro realmente encarne eso que nos está enseñando. Vieron como esa frase que dice, predica con el ejemplo, ¿no? Como uno siendo, también ya está expresando su verdad. A veces no es necesario en algunas cosas poner tanta palabra, sino uno ser el ejemplo. Y bueno, ¿qué pasa? No es que yo digo, listo, ya lo escuché a mi maestro y ya está, check, ya tengo este conocimiento, esta sabiduría integrada. Acá es clave, primero en particular respecto a este paso, como la repetición. Se dicen que tenemos que mínimo 13 veces entrar en contacto con esa información para que se empiece a integrar. Y ahí vamos de la mano con el segundo paso, que es Mananam. Vamos a repetir. Mananam. Mananam lo que significa es reflexionar sobre eso que oímos, sobre esa enseñanza. Entonces aquí podemos volver a leerlo, como les decía recién, podemos recordarlo. Por ejemplo, algo que podemos hacer mientras estamos en el ashram o fuera, escuchar un satsang y después con otra persona, con alguna compañera, compañero, como hablar, che, ¿de qué hablamos hoy en el satsang? Y tratar de repetirlo y tener un intercambio, ¿no? Eso ayuda mucho. Y además eso es muy evidente, no, va a ser como un termómetro de cuán presentes estuvimos. No sé si les habrá pasado que a veces quizás vinieron a un satsang y salen y no nos quedó nada. Nos pasa a veces. Bueno, eso, si empezamos a hacer esa práctica, es súper útil, o tomar nota, porque de esa manera, y sobre todo yo creo que cuando uno también lo habla con otra persona o lo escribe, la integración ya afecta también otras partes del cerebro y es mucho más profunda, ¿no? Entonces, bueno, reflexionar, Mananam, es el segundo paso. Y luego pasamos al tercer paso, que es Nididhyasanam. Vamos a repetir. Nididhyasanam. Que aquí lo que consiste es en
meditar profundamente en la verdad. Y es cuando nosotros ese conocimiento como que ya lo terminamos de integrar y lo experimentamos. Entonces podríamos decir que en el primer paso estamos oyéndolo, en el segundo estamos reflexionando, es como por ahí más mental, y en el tercer paso, ¡tuc!, se prende la lamparita. Y es como cuando decís, esto que lo leía, ahora realmente lo entendí. Y uno ahí ya lo tiene integrado. Así que bueno, eso para tener en cuenta estos 3 pasos: oír, reflexionar y finalmente la integración y la experiencia de ese conocimiento. Y aquí les quiero compartir un fragmento de Connie Méndez, que es una venezolana que hacía muchas cosas, pero en particular también estaba muy con la metafísica. Quizás Gus, que es de la metafísica, la conoce. No sé, Connie Méndez. Ella tradujo muchos libros de metafísica al español. Y en relación a esto les quería leer el párrafo que dice: cada vez que oímos o leemos algo nuevo, desconocido para nosotros, se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que tropezamos con aquella idea nueva, la comprendemos un poquito mejor. Las células motivadas comienzan a trabajar la idea y al poco tiempo se hace la luz en nuestra mente. Aceptamos la idea, la adoptamos y la ponemos en práctica automáticamente. Así es como vamos despertando, aprendiendo, evolucionando y adelantando. No es necesario hacer esfuerzos sobrehumanos para que nos penetren las cosas en la cabeza. Es un proceso natural. Eso sí, hay que poner de nuestra parte la buena voluntad de releer, volver a leer y volver a leer hasta sentir que lo aprendido es automático. Eso es todo. Es más eficiente volver a oír para los online que quizás no escuchaban, nos compartía Cris. Y bueno, en relación a esto, nombrar de que el cerebro adulto es más concreto, como más rígido. Se suele decir que en los niños que son como esponja, en el caso de ellos está mucho más flexible. Entonces cuando ya somos personas adultas, que hay muchas ideas, formas de pensamiento que ya están muy, muy sólidas, muy rígidas, es como la repetición, sea en leer o en oír, como dice Cris, es como taladrar cemento. Entonces yo taladro, 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 como un pájaro carpintero, hasta que esa idea finalmente penetra y se va integrando. Y bueno, ya que estamos hablando de Ñaña Yoga, que como decimos tiene que ver con estudiar de la mano de un maestro, les quería contar un poco sobre algunos maestros de nuestra tradición, que es Shivananda, ¿no? Nosotros decimos somos tradición Shivananda, pero no es que empieza en él el camino, ¿no? Justamente esta sabiduría se viene transmitiendo de maestros a maestros hace muchísimos años, y de hecho hay un sutra que dice Guru Param Param, que hace referencia justamente a esa transmisión. Y entonces, por ejemplo, el maestro de Shivananda, si bien estuvo muy tiempo con él, pero fue de quien lo recibió, que fue Vishwananda. Y así, si vamos siguiendo hacia arriba el linaje, Shivananda nació en 1887. Entonces, si seguimos subiendo hacia arriba, en el año 788 nació Adi Shankaracharya, que también, como les decía, es de este linaje. Y así, si vamos subiendo y subiendo, subiendo, vamos a llegar hasta Dios, porque finalmente de ahí es donde venimos todos, venimos de Dios. Entonces, como para siempre tener este presente, que no es que cuando decimos que somos de una tradición, es ese maestro, ese conocimiento, sino que por algún motivo quizás lo hizo accesible a más personas, como por ejemplo Shivananda, fue uno de los motivos por los que es tan famoso, por decirlo de alguna manera, porque él tradujo muchísimos libros al inglés y de esa manera él fue como un eslabón clave en esa cadena, en ese linaje, para que ese conocimiento se esparza a todo el mundo, se haga mucho más accesible. Pero siempre tener presente ese.
Son muchos maestros a través de muchísimos años que nos vienen allanando el camino. Y bueno, en el caso de Shankaracharya, cuentan que sus padres eran brahmines, que es la casta sacerdotal de la India, que básicamente se dedican al estudio de estas escrituras, y ese conocimiento se iba transmitiendo de una generación a otra de brahmines. Y sus padres practicaban mucho, hacían tapas, que eran las austeridades, como veíamos recién. Y bueno, cuando decidieron que querían tener un hijo, comenzaron justamente a practicar, ¿cuál era la que tenía que ver con la energía sexual? Brahmacharya, la sublimación de la energía sexual en espiritual, y cuentan la historia que se les apareció Shiva, y que Shiva le dio dos opciones, que podían elegir tener muchos hijos, que vivan muchos años y que sean así bien, bien chéveres, o tener un solo hijo que viva pocos años, pero que cambie el mundo. Y ellos eligieron la segunda opción, justamente. De hecho, él vivió 32 años, si no me equivoco, fue muy poco, del 788 al 820 después de Cristo. Y bueno, y Shiva les dijo que de hecho él les iba a dar esa bendición y que él mismo iba a estar encarnado en Shankaracharya. Y cuentan que él desde muy chico ya se notaba que tenía una luz especial, así como también cuentan de Shivananda, y que a los 5 años le dijo a su madre que él se quería ir a encontrar su gurú. Y bueno, imagínense, con un niño tan pequeño, su madre tenía un poco de resistencia y también de apego. Pero bueno, después pasaron algunas cosas y finalmente después le permite que vaya a buscar a su maestro, y cuentan que a los 7 años él entra en ese proceso y va a una cueva, se mete a una cueva y ahí encuentra a un maestro en estado de samadhi. Así que bueno, así fue como él encontró a su maestro. Y particularmente les quería compartir respecto a Shankaracharya, que él aplicaba mucho lo que les nombraba también en satsang de anoche, del neti neti, como a través de la negación de lo que no es, finalmente encontrar lo que sí soy. Y de hecho hay un mantra que dice: yo no soy la mente, yo no soy el cuerpo, no soy los sentidos. No sé si lo hemos cantado, le había pedido a Yotin, pero hoy surgieron muchos cantantes. Entonces, primero digo lo que no soy, niego lo que no soy, niego, hasta finalmente reconocer lo que sí soy, que como les decía, es Satchidananda. Y hay una frase de Shankaracharya, un fragmento que les quería leer, que representa esto. Dice: no soy la mente, ni el intelecto, ni el ego, ni ninguna sustancia mental. No soy los sentidos, tampoco soy el éter ni la materia. Soy conciencia y dicha absoluta. Así que bueno, eso refleja un poco lo que les decía recién. Y también Shankaracharya, él hablaba mucho de lo que es la filosofía Advaita Vedanta, que es esta visión de la no dualidad, ¿no? Como que reconoce que todo es uno, básicamente, ¿no? Que si yo tengo una botella y adentro hay aire y afuera hay aire, si la botella se rompe, está todo junto, pero en verdad siempre estuvo todo junto, solo que la botella me da la ilusión de que hay algo que es la botella y que está dentro, y algo que está afuera. Y lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Nos experimentamos en este cuerpo, que sería la botella, y parece que hay un pedacito de alma dentro y después otra cosa afuera, pero en verdad es todo lo mismo, es todo uno. Y bueno, para ir cerrando, les quería compartir un fragmento de Shivananda que dice: una visión de expansión. Y dice: ve la vida como un todo. El mundo es un hogar. Todos son miembros de una familia humana.
Nadie es independiente de este todo. Nos hacemos miserables cuando nos separamos de los demás. Separación significa muerte. Cultiva amor cósmico. Incluye todo. Destruye todas las barreras que separan un ser humano del otro. Protege la vida. Protege los animales. Deja que toda la vida sea sagrada. Así este mundo será un puerto de paz. Sonríete con las flores, juega con las mariposas y los pájaros. Habla al arco iris, al viento, a las estrellas y al sol. Desarrolla amistad con tus vecinos, perros, gatos, árboles y flores. Tendrás una vida amplia, rica y llena. Realizarás la unidad completa de la vida. Swami Shivananda. Bueno, con eso cerramos el satsang de hoy. Vamos a compartir entonces algunos anuncios. Para decirles que los que tengan el llamado del Jnana Yoga, les recomiendo muchísimo los cursos online que hace Swami Brahmananda. Eso es un Jnana Yogi de verdad. Es mi Swami Brahmananda. Ponen Bahamas, Shivananda, hacen de Bahamas, y ahí pueden coger los cursos online que son puro Jnana Yoga. Él va sutras de Patanjali, Bhagavad Gita, los Upanishads, va así pues por todos los... Eso es una bendición, puedes tener eso así. Y es súper bueno. Es en inglés, aprenden inglés por añadidura. Demasiado, se los recomiendo demasiado. Bueno, entonces vamos con los anuncios. El próximo profesorado de yoga de 21 días va a ser del 24 de abril al 15 de mayo, así que para quienes quieran tener esta experiencia, formarse, sea para compartirlo, ojalá a otras personas o también para su propia práctica, esta experiencia de 21 días aquí en la selva, viviendo en comunidad. Después estamos ahora finalizando este profesorado que está en curso, termina el 27 de febrero y ese mismo día empieza el profesorado de yoga para empresas que dura hasta el 7 de marzo, también para llegar todo este conocimiento, esta sabiduría a las empresas, para que los proyectos, la misión, las visiones de estas empresas estén alineadas con el planeta, también con las personas que forman parte de ellas, con incluso los clientes y los proveedores para contribuir con todo este movimiento y llevarlo a las empresas, 27 de febrero. En Semana Santa tenemos el profesorado avanzado con Jorge Arango del 27 de marzo al 5 de abril, así que quienes hayan ya realizado el básico o si quieren profundizar y porque ya tienen alguna otra formación, aunque sea de otra tradición, también pueden venir directamente. 27 de marzo, súper recomendado. Después tenemos en Semana Santa también retiro de yoga y familia en la selva del 1 al 5 de abril. Y tenemos cursos de Hatha Yoga para principiantes aquí en el Ashram todos los fines de semana y en Atman Yoga en Medellín hay a principio de mes y a mitad de mes siempre inician los cursos para principiantes. Y bueno, aquí dentro del marco del profesorado tenemos este fin de semana yoga, sabiduría ancestral y ceremonia de cacao del 20 al 22 de febrero, súper recomendado, ya venimos hace algunas semanas, empezamos con todo el proceso de descascarar el cacao, se le canta súper hermoso realmente todo lo que sucede, así que bienvenidos este fin de semana. Y tenemos viajes al origen, tenemos dos, Támesis en el puente del 20 de marzo y Suriquí el viernes 15 de mayo. Así que bueno, hay pocos cupos, así que si sienten el llamado de tener estas experiencias en estos lugares, en estos templos naturales que son increíbles, también bienvenidos a sumarse, reservar su lugar lo antes posible. Y por último, Karma Yogis, invitados a venir personas que tengan habilidades en mercadeo o también en otras áreas, pero particularmente si tenés habilidades para mercadeo, sea tomar fotos, crear contenido, edición o memes, que ahora estamos en búsqueda de creadores y creadoras de memes,
también nos pueden escribir y venir a esta experiencia. Inicialmente son 3 meses, y bueno, venir a compartir, conocer acá y también nutrirse. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a cerrar el espacio, vamos a hacer primero el mantra el mantra inicial, el mantra final, y vamos a hacer también la oración universal. Entonces inhalamos. Om.